ser reflejo de tu valor y tu cariño. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. De ser mi héroe. Tu ejemplo seguiré, tus consejos y yo recordaré. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo vuela, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón. Muy buenas noches, amigos televidentes, un gusto darle la bienvenida a todos ustedes para disfrutar en esta noche de 17 de junio un programa muy especial acá en la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar acerca de amaños de partidos, vamos a hablar por supuesto de algo que prácticamente se ha ido metiendo en el baúl de los recuerdos y nosotros acá en 8 en punto lo destapamos nuevamente. Expectativas ante el cambio de director técnico de la Selecta Cuscatleca, Albert Roca, que se ha hecho cargo el Pope de la dirección de la selección nacional. Por supuesto vamos a hablar de todo lo concerniente a la elección de las nuevas autoridades de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En este día tan especial, a nombre de toda la familia de Canal 33, le deseamos a todos ustedes un feliz Día del Padre. Esta noche en estudio, señores, para conversar sobre este tema con gusto, le damos la bienvenida a William Alfaro, director, editor deportivo de edhdeportes.com. William, un gusto tenerlo en 8 en punto. Buenas noches. Buenas noches. También, señores, nos acompaña Gonzalo Enrique, cariñosamente Chalo Enrique, como nosotros lo conocemos, exjugador y aspirante a la presidencia de la FEDFUT, Federación Salvadoreña de Fútbol. Chalo, un gusto nuevamente tenerlo en su casa. Buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias a usted por acompañarnos. Y también, por supuesto, el licenciado Vicente Vázquez, expresidente de la segunda división del balompié salvadoreño. Un gusto tenerlo acá, licenciado. Gracias por acompañarnos. Un placer. Y a los tres, feliz Día del Padre. Igualmente para Señores, nos frotamos las manos para iniciar sobre esta conversación, pero antes saludamos a quien gentilmente todas las noches hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Con mis tarjetas de crédito de la Agrícola, vivo la pasión del fútbol. Por cada $25 recibirás un punto electrónico para participar y ganar en la rifa de 30 televisores LED y 60 balones. Válido del 1 de febrero al 11 de mayo. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Con mis tarjetas de crédito de la Agrícola, vivo la pasión del fútbol. Por cada $25 recibirás un punto electrónico para participar y ganar en la rifa de 30 televisores LED y 60 balones. Válido del 1 de febrero al 11 de mayo. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Y bueno, arrancamos, señores, de un tema que ciertamente es apasionante. Es un producto nostálgico. El balompié salvadoreño que se ha visto empañado por amaños de partidos. Vamos a hablar más adelante acerca de la actuación que la Selecta Cuscatleca realizó en lo que para muchos constituye el mundialito, ya que tenemos ratos de no ir. En un partido donde todos los salvadoreños le dimos seguimiento, William, Chalo, Vicente, y se midió con el representativo de la península ibérica y por supuesto también Costa de Marfil. Pero antes, arrancamos con los amaños de partido, las últimas novedades que hemos tenido
El director técnico en aquel entonces, Carlos de los Cobos, el mexicano, dijo que en efecto él había dado la orden para que se tiraran los jugadores. Si vamos a hablar de amaños, hablemos de todas las expresiones posibles, pero también en los últimos días 2 jugadores, exjugadores de FAS, tanto Ramón como Alfredo Pacheco dijeron, sí señor, nosotros conocimos de los amaños de partido, pero Fito y el portero Benji Villalobos, son los que daban la orden, son los que negociaban y hoy por hoy están siendo incorporados a equipos del Redondo, del balompié salvadoreño. ¿Qué ha pasado con la investigación de los amaños de partido, William? Bueno, están un tanto detenidas en la federación. Aparentemente se ha congelado el caso y algunos jugadores, como el caso de Cheyo, estaría regresando en los próximos días a la primera división. Igual ocurre con el caso de Fito Zelaya, quien ya tiene contrato con Alianza. Lamentable, creo que hay jugadores que deberían de dar un paso al costado, no regresar más a... Por dignidad. Por dignidad y por ética, y principalmente por respeto a la afición salvadoreña. Porque no solamente han roto el cariño que han tenido para con ellos la afición, sino también porque, bueno, jugaron con la representación de un país, y me parece sumamente grave. Yo creo que están paralizadas ahí, la federación está pensando en otras cosas, principalmente en el tema de la elección de la nueva presidencia de la misma, y están totalmente detenidos. Sin embargo, es importante considerar los últimos comentarios que han surgido alrededor de estos casos. Bueno, en el caso de Carlos de los Cobos, quien habló con nuestro enviado especial Carlos Vides, quien está en Brasil. Carlos de los Cobos trajo a colación un caso sumamente importante, que fue el partido que la selección tuvo en la Copa UNCAF en 2009 frente a Costa Rica, en el cual varios jugadores se tiraron a la cancha. Fingieron lesiones para que no hubiera un marcador más abultado, principalmente considerando de que la selección estaba por enfrentar la hexagonal. Bueno, ya Vicente, si no me equivoco, tiene más, él estuvo ahí y él de primera mano te puede contar más cosas, pero también es sumamente importante los últimos comentarios de jugadores como Ramón Sánchez y como Alfredo Pacheco, quienes llegaron a la Asamblea Legislativa y de hecho tenían que dar declaraciones el 9 de junio y no se hizo. Ellos dijeron abiertamente ante los medios de comunicación que otros jugadores prácticamente quemaron a otros, al decir que Benji Villalobos sigue jugando, está en primera división, se mantiene con Águila, y él fue partícipe. De hecho, dice Pacheco que él lo fue a buscar para hablar de uno de los casos de amaño. De igual manera, aseguran de que en el caso de Fito también estuvo totalmente involucrado. Ya luego Fito viene y les contesta, dice que no es correcto lo que ha dicho Pacheco, que tampoco tienen pruebas, etcétera. Pero el caso es de que a los jugadores les falta mucha sinceridad, a todos no han sido sinceros con este caso y ellos deberían de hablar con libertad ante la afición y venir y decir qué es lo que ocurrió con el caso de los amaños. Ok, perfecto. Chalo Enrique, ¿cómo ves tú el tema Porque muy bien lo decía William, parece que íbamos nosotros a 100 kilómetros por hora en el tema de investigación de amaños de partido y de pronto no solamente se compresionó, sino que de pronto se parqueó el carro. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Realmente es por una situación meramente de elección al interior de este ente colegiado, la Federación Salvadoreña de Fútbol, o hay algo más atrás de eso? Hay compromisos adquiridos de no tocar, de tocar, y que vamos a hablar más adelante con el licenciado Vicente Vázquez, porque en algún momento se mencionó sobre la posibilidad que Fito Zelaya no se le iba a sancionar acá, en esta tribuna de entrevista, donde don Lisandro Paul tuvo a bien realizar una llamada telefónica y al final ciertamente tuvo este programa de alguna u otra forma, tuvo un impacto positivo sobre esa apelación que se estaba ventilando. Según su apreciación, la experticia como jugador lo vivió de telengramiado, pero ahora como aspirante a llegar a la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ¿qué le indica? ¿Qué está pasando en el balompié salvadoreño? Bueno, definitivamente el fútbol salvadoreño está muy cuestionado. Realmente, pues, si dicen que los salvadoreños tenemos memoria corta,
pero realmente pues es cuando no se quiere entrar de lleno a la solución de un grave problema que tiene el fútbol salvadoreño. Yo siempre he dicho en mis comentarios, el problema del fútbol salvadoreño se llama dirigencia, y si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar peor. Ahora, Chalo, ¿es propiamente la dirigencia o es el mecanismo para elegir a la dirigencia que tú ya venís como que sos Santa Claus con una maleta de regalos que negociaste para llegar al puesto? Y obviamente, así como llegaste, así los votos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, si no haces lo que ellos dicen, te terminan quitando. Es decir, ¿es un pecado original lo que nosotros estamos viendo? Sí, definitivamente, pues la legislación deportiva salvadoreña tiene que ser cambiada totalmente. Tiene que ser cambiada y son las mismas estructuras, pero tiene que haber liderazgo para poder hacer eso. Pero si yo empleo lo que decimos en administración, dejo hacer y que me dejen hacer. Entonces, eso es lo que está pasando en el fútbol salvadoreño. Entonces, yo considero de que el actual directorio, desde el momento en que se mancha nuestra selección nacional, desde ese momento tenía que haber depuesto sus cargos y haber llegado a una comisión normalizadora. Bueno, usted lo pidió acá. Yo lo pedí abiertamente, también el licenciado Vicente también lo pidió. Incluso pues yo les digo que eso es falta de ética profesional de un dirigente que no sabe reconocer las fallas que ha tenido. Hace 3 años salieron los amaños de FAS, de Metapán y Águila, y los actuales federativos no hicieron absolutamente nada. Ante eso vienen los jugadores, si se mancharon o no se mancharon, pasaron 2, 3 años, bueno, si recibí plata y no pasó nada, manchó la selección. Entonces la culpabilidad es más directa del dirigente que no quiso meterse de lleno a resolver ese problema, y los jugadores no hubieran manchado la selecta. Ok, pero yo le planteo una cosa, Chalo, y yo en ningún momento voy a justificar la corrupción desde ningún punto de vista. El tema es que así como nosotros vemos que los políticos hacen sus cosas y no pasa nada en este país, de pronto yo reiteradamente cuestioné, y ustedes no me dejarán mentir, cómo es que directivos no están metidos en esto y tampoco entrenadores de equipo cuando llevan la misma nómina de jugadores que estaban relacionados a amaños de partido. Y esta pregunta se la hago porque estos dos jugadores, tanto Ramón Sánchez como Alfredo Pacheco, que ahora dicen, sí señores, hay directivos metidos en esto, y el ex dueño del Club Deportivo FAS mencionó también al actual dueño del Club Deportivo FAS antes de vender a los señores Jaramillo. De hecho, la Fiscalía, no sé si recuerdas, Okay. La Fiscalía también mencionó en algún momento de que habían directivos que estaban siendo investigados. Okay. Entonces habría que preguntarle al señor fiscal qué pasó con esas investigaciones, a dónde llegaron, qué ocurrió. Y de ese tema, por supuesto, que vamos a hablar. Sí. Mi pregunta es, si a ellos no les pasa nada y los jugadores de pronto se les presenta una oportunidad, reciben plata y no pasa nada, Chalo, ¿cómo pretendés que el ejemplo del papá, que estamos en el Día del Padre, no lo repliquen los hijos? Definitivamente, definitivamente, y los dirigentes sí están involucrados. Incluso hay una grabación, está en YouTube, donde Víctor Velázquez le estaba conversando con el señor alemán, el colombiano, y mencionaron al actual presidente de FAS en esa plática, que él ya sabía. ¿Quién era? Jairo. Byron Rodríguez. Byron Rodríguez. El presidente actual. Entonces, eso me lleva a mí a pensar de que siendo un directivo de FAS dentro de la Facebook, también pararon la investigación. Ok, y yo recuerdo que Víctor, cuando se le preguntó sobre esto, Víctor Velázquez, él dijo que había grabado solo por cualquier cosa, sí, por cultura general, pero que nunca la había presentado. Vicente, voy contigo porque me parece que es importante y tú has sido inquisitivo, directo, frontal en señalar muchísimas cosas, al igual que los dos caballeros que nos acompañan acá esta noche. ¿Cuál es la razón, tú que estuviste al frente de la segunda división y que te abrieron un expediente y que de pronto te anduvieron exhibiendo, etcétera, etcétera, por decirlo en una forma decorosa, ¿no? ¿Cuál, según tu experticia, es la razón por la cual ya no siguieron, no solamente investigando los partidos de la selecta, sino que de la Conca Champions, que ya vamos a entrar también a ese análisis? Es bien sencillo el caso. Primero, desde que se conforma la FEDFUT en el periodo anterior, hubieron una serie de compromisos, y esa serie de compromisos son las que limitaron en determinado momento llegar a realizar cierta investigación. Carlos Méndez ha dirigido la FEDFUT a su antojo, apoyado por supuesto por el ingeniero Villacorta. Y yo les digo, de esto habría que investigarse aún más, porque los amaños no vienen desde el 2009, vienen de antes. En una Conca Champions anterior ya había participado Luis Ángel Firpo,
Y ahí les quiero recordar, había un jugador muy bueno en Firpo, que se traslada a FAS y de repente dejó de jugar sin decir absolutamente nada. Ya se van a acordar ustedes quién es. Este jugador puso hasta un restaurante posteriormente. Y este jugador pues sabe mucho de esto. Se fue del fútbol y todos nos quedamos, bueno, si es back central de la selección, ¿por qué se va? Nadie dijo nada. Y luego aparece hoy el señor Carlos de los Cobos, quien, discúlpenme, en su momento mucha gente nos criticó porque decía que estábamos en contra de él. El problema es que el señor Carlos de los Cobos hoy, en esta semana, que ha empezado a dar una serie de información y con falta de ética, porque él también hoy se está desempeñando como periodista. Bueno, pero guardó silencio por mucho tiempo. Por eso les digo, se está desempeñando como periodista. Yo y diría entonces, como comentarista. por eso le digo, Sí, como comentarista, ¿verdad? ¿no? Van a disculpar ustedes que se dedican al periodismo. Porque, discúlpenme, aquí ha habido mucha complacencia y encubrimiento por parte de los medios de comunicación y por algunos periodistas. Yo lo he dicho abiertamente. Y en ese caso, entonces, Carlos de los Cobos lo que está pretendiendo hacer es salvar de esa responsabilidad a Jaime Rodríguez y a Rodrigo Calvo. Tengo mucha información, recuerden ustedes que yo fui procesado en la FedFood por haber denunciado ese hecho. Se me abrió expediente, logré presentar las declaraciones de 4 jugadores que se tiraron en ese encuentro y que eran jugadores de Alianza y que don Lisandro Paul, ¿verdad?, para defenderlos, los hizo firmar unas actas notariales. En esas actas notariales se establece responsabilidad para el señor Rodrigo Calvo Hidalgo. Entonces significa que estos jugadores también cometieron delito de falso testimonio cuando llegan a levantar una declaración jurada. Ahí ustedes como periodistas tendrán mayor información. Así es que yo, a través de la gente de CONCACAF, logro sostener esas declaraciones juradas, las filtro a la prensa y producto de la filtración que yo hago a la prensa se me absuelve a mí prácticamente porque no hay ninguna respuesta de ese caso, todavía está abierto, pero la CONCACAF informa a FIFA de la responsabilidad de Rodrigo Calvo y lo excluye de una comisión de normalizadora. Y entonces pone a Reinaldo Vázquez como dirigente de ella, pero siempre Carlos Méndez Flores atrás de esa comisión. Y de ahí resulta Carlos Méndez como presidente de la FedFood actual. Entonces, todo esto de los amaños, y está plasmado allí, inicia no solamente con la participación de Jaime y Carlos de los Cobos en ese partido, porque ese es un partido amañado. Se tiraron 5 jugadores. En las declaraciones juradas está Cristian Castillo, Ramón Sánchez, que no es Ramón Flores, el que hoy ha denunciado con el Chele Pacheco, ¿verdad? Está también en esa parte, si ustedes recuerdan, jugadores que fueron castigados como Deris Ariel Humansor, que estaban en Club Deportivo Águila, y está todo el recorrido, está todo el trámite. ¿Cuál es la situación? Bueno, y que venía el Chicago Fire, director técnico Carlos de los Cobos. Esa es la situación. Entonces, Jaime Rodríguez ha andado apadrinando todo este tiempo a este tipo de personas. Jaime Rodríguez ha estado incluso trayendo algunos técnicos, y ustedes los van a ver reflejados en un equipo de la primera división, donde se construyen gradas y todo eso. Y discúlpenme, no es contra un proyecto en particular de un equipo. Decirlo abiertamente, como uno lo dice, genera una reacción negativa. Al final resulta que ni te creen. Yo les decía, miren, en el caso de los amaños no van a castigar a Fito Zelaya. Y por suerte en este programa, como Sergio bien lo decía, incluso habló bien molesto don Lisandro Paul. Y ahora el Chele Pacheco y Ramón Flores nos han dicho, miren, a mí me llegó a traer en el local donde estábamos Benji y nos fuimos en el carro de Zelaya. Discúlpenme, ¿qué grado de participación tiene Zelaya? Miren, participó una allá en Estados Unidos ingenuamente, pero en la de El Salvador, ¿será ingenuidad llevar hasta su vehículo? No, pero usted recordará también adicionalmente, porque me parece buena la idea, donde Fito Zelaya luego reconoció que se había reunido por segunda vez adentro de un vehículo, pero que él no sabía absolutamente nada sobre este tema, sobre el tema. Entonces me parece que es importante mencionarlo. Regáleme una pausa. Regreso con usted para terminar la idea sobre esto, pero es importante, señores, darle paso a nuestros auspiciadores en 8 en punto. Pausa, volvemos. Estamos
Estamos de regreso. Mil gracias, señores, en el Día del Padre por mantener su sintonía, como todas las noches de la entrevista 8 en punto. Estamos hablando, comiendo y respirando fútbol, fútbol del bueno, porque los problemas son oportunidades disfrazadas y eso es lo que queremos hacer, salir adelante. Licenciado Vicente, estábamos hablando antes de la pausa publicitaria sobre los dos jugadores o exjugadores, y lo queremos ver así, tanto Ramón Flores como Alfredo Pacheco, de los conceptos que ellos emitieron. A mí me surgen dos preguntas. La primera de ellas es, ¿y por qué lo están diciendo hasta ahorita? Y la segunda es, ¿y qué pasa con los directores técnicos y los popes de cada uno de los diferentes equipos que estaban metidos directa o indirectamente dentro de los amaños? Por favor. Lo dicen hasta este momento porque a algunos jugadores se les había prometido que se les iba a absolver. Cuando se les condena, entonces no se les cumple con lo acordado y producto de ello es que empiezan ya, ¿verdad?, a referirse. Yo he tenido mayor información, no solamente del Chele Pacheco y de Ramón Flores, que lo dijeron al aire. He tenido de algunos que me han llamado y me han dicho, mire, licenciado, tenemos temor porque nos puede ocurrir tal cosa. Fíjese que, por ejemplo, en el caso de Ciudad Quesada, nosotros viajamos de Costa Rica, ¿verdad?, porque llegamos a suelo costarricense de vía aérea, pero de Costa Rica a Ciudad Quesada nos trasladamos por vía terrestre por más de 5 horas. Y en ese trayecto un señor de nombre Alazán se dirigió con nosotros en el bus todo ese tiempo. Y todas estas personas son las que administraron todo el viaje. Pero son los mismos que daban el dinero y con los cuales el presidente de la FedFood, el señor Carlos Méndez Flores Cabeza, con nombre y apellido, compartió en ese hotel. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de la FedFood haya andado de la mano con estas personas? Y esto es coincidente a lo que dicen los jugadores, porque yo tuve a la vista cuando estas personas llegaron a la federación y que llevaron $30,000 en efectivo a pagar. Por Dios, si eran personas extranjeras, ingresar $30,000 al país cuesta un poquito, porque hay una ley de lavado de dinero que hay que respetar. Y esto pueden investigarlo ustedes. Y entonces dicen los jugadores, miren, ¿y cómo es posible que a nosotros nos castiguen si esta es la gente que ha administrado? Los árbitros habían sido designados por El Salvador y Costa Rica pidió que se cambiaran. Ese es un tema. Y luego ustedes pueden ver lo que ocurre en el caso de los amaños ya en CONCACAF. La persona que le arma todo el aparataje para descubrir a este señor que se llama Marco Dorado, que intentó comprar los jugadores de Belice, a esa persona lo agarramos nosotros como Club Deportivo Águila en Torreón. Y esta información ustedes la pueden corroborar. Salió con nosotros del mismo aeropuerto, viajó en el mismo avión para México, hizo la misma escala que nosotros y se trasladó al mismo hotel en Torreón, Coahuila. Esta información se le dio personalmente en el congresillo a la gente de CONCACAF. Se le informó a la FedFood y hasta este momento el presidente de Águila en ese momento les informó cómo es que habíamos realizado la acción para descubrir a estas personas. Y fíjense que qué suerte que posteriormente a lo que nosotros hicimos se descubre a este señor tratando de comprar jugadores de Belice. Pero hasta este momento la FedFood, y esto sí hay que tenerlo bien en cuenta, Rafael Villacorta no puede sustraerse de esta situación si él ha sido parte integral de FAS. Ahora, usted menciona FAS y yo quiero decirle puntualmente cómo es que, y usted es abogado, cómo es que no se puede dar ni la suspensión del acto reclamado porque en la CONCACHAMPIONS ahorita va FAS otra vez nuevamente. Clasificó como por de foul, podríamos decir. De foul, así. ¿Cómo es que FAS va a ir otra vez y de pronto se le está investigando? ¿Cómo es que no se puede dar ni la suspensión del acto reclamado? Cuénteme, después de tanto tiempo. Vea, para terminar la idea, antes de seguir con Charlie. El problema de FAS, ¿verdad?, es que ha tenido la protección del ingeniero Rafael Villacorta. Fíjense que en la CONCACAF anterior, les cuento, el campeón del torneo Clausura fue Águila, el campeón del torneo Apertura fue Metapan, y Club Deportivo FAS ocupó el puesto de Club Deportivo Águila al momento de la rifa. ¿Saben por qué? Porque el espacio donde le correspondía participar a FAS era más sencillo en cuanto a los equipos con los que se iba a eliminar y era más cercano el espacio. No era lo mismo
como le correspondió a Club Deportivo Águila, jugar en Toronto o jugar en Coahuila, como jugar en Honduras, donde le tocó a FAS contra Olimpia, o cuando le tocó ir a jugar allá a la isla con un equipo del Caribe. Y eso lo armaron desde CONCACAF, porque la estructura del fútbol aquí en el país está podrida, pero está más podrida en CONCACAF y mucho más en FIFA. Ok, usted acaba de mencionar eso y con esa última palabra que usted acaba de decir me voy con Chalo Enrique. ¿Por qué? Porque usted mencionó CONCACAF. Chalo, usted aspiracionalmente desea aportar muchísimo como exjugador al balompié salvadoreño. Una labor titánica, sin lugar a dudas, no solamente por lo que se ha hecho o no se ha hecho, sino que por quienes les han agarrado cariño a las estructuras y no se quieren ir. Hablemos un poquito de CONCACAF. Señalamientos de corrupción FIFA, hoy por hoy, al Pope, en el cual dirige esta entidad, y que en algún momento Joseph Blatter, el suizo, fue acusado por el ex director Jack Warner del ex área de la CONCACAF de corrupción. Al final se le abrió una investigación tratando de traer a colación algo como lo que le sucedió a usted. Jack Warner se retira de la contienda y automáticamente se engaveta todo el proceso. Es decir, vino un investigador de seguridad de la FIFA acá, al final consiguió otro trabajo, se fue y que viva la flor, que la mía es la mejor, porque no se hizo absolutamente nada. Aspiracionalmente, con esa clase de gente va a tener usted que tratar. Aún así, ¿le sobran las ganas para llegar a la federación? Sí, definitivamente, Sergio. O sea, lo que me mueve a este servidor para meterme en ese problema grande es tratar de empezar a hacer las cosas bien. Si los buenos no hacemos algo, los malos siempre van a triunfar. Ese es uno de los problemas. FIFA y a través de sus organismos también está blindado. Son blindajes que se van adquiriendo de acuerdo al accionar de las personas. Todo va a depender, el problema de nuestro fútbol principalmente es que en la dirigencia no hay gente de fútbol. Y cuando yo digo no hay gente de fútbol, es que realmente llegan personas o por figurar, o por ganar poder, o por sufragar los fondos que se manejan en el fútbol. Y se maneja muy buena cantidad. Yo sigo insistiendo que el fútbol salvadoreño o el fútbol en general es autofinanciable. Es autofinanciable y en el cual pues los pasados dirigentes que ha tenido la federación solo se han dedicado a las selecciones nacionales y han olvidado el fútbol desarrollo. Entonces, su servidor tiene un proyecto que se llama Por el despertar de nuestro fútbol, bien delineado, con un grupo también estratégico de personas que me ayudaron a darle ese esquema y que realmente está considerando al 70% el fútbol desarrollo y un 30% al fútbol profesional. Pero aunado a eso, mi intención es tratar de ser el pionero de que empecemos a trabajar con transparencia, que trabajemos con profesionalismo y dándole al fútbol salvadoreño una visión. Okay. Chalo, como cariñosamente las personas que lo apreciamos lo llamamos. ¿Qué pasa con el caso Zimbabue? Si a ustedes se les ha olvidado, yo los ilustro, sí. Yo no tengo ningún problema, que yo me acuerdo de todo. Fue una recolección de jugadores que armaron un trabuco, que se fueron allá del otro lado del mundo, a África, a Zimbabue, donde fuimos pasados literalmente por todos los medios internacionales como una verdadera farsa. El segundo mayor escándalo en ese momento, ¿no? Sí. Ok, que es que habíamos nosotros tenido, claro, claro, con relación al tema ese. ¿Qué pasa con el caso Zimbabue? Porque al final se trató como que Cantinflas había resucitado, tratando de dar una o mil explicaciones. No, es que no era la selección porque no llevaba el uniforme, sí iba de azul y blanco, pero como no iba con el logo o la empresa que estaba patrocinando, entonces no era la selección. Es decir, trataban el carro como levantarlo en quinta para tratar de justificar el pistillo y que al final se lo iban a dar a todos. ¿Qué pasa con casos puntualmente con eso? Porque la FIFA tiene algo que ver en esto. Claro. La CONCACAF tiene algo que ver en esto y nunca se hizo ni se dijo nada. Sí, yo pienso, Sergio y teleaudiencia, que realmente pues dentro del fútbol se llegan a enraizar, llamémosle así, personalidades. En ese momento el que tenía el poder total de la federación era el beisbolista Roger Barberena. Claro. Y bueno, que fue procesado también por uso y tenencia de documentos falsos. Pero les voy a aclarar en esa parte, no solamente a don Roger Barberena, deben de traer a cuenta que en ese comité ejecutivo era miembro directivo Jorge Rajos, y Jorge Rajos
será el futuro presidente de la Fed Food. Pónganle mi firma, por favor. Sí, no, pero me está Voy a pelear, descalificando voy a a Chalo pelear, voy a entonces. pelear, Que el hombre ya no, voy a que ya no pelear. participe. Sí, magnífico. mire, no. Pero ¿qué pasa con No, Zimbabue? lo que quiero llegar es que realmente, pues, de lo que me he dado cuenta hoy, que he hecho mi doble gira a través de todas las alfas, es que los dirigentes tienen miedo de reclamar. Yo felicito al licenciado Vicente Vázquez porque tiene la hombría y esa gallardía para poder denunciar lo que él conoce del fútbol. Pero nuestros dirigentes tienen miedo. ¿Pero por qué? Porque en aquel entonces era Roger Barberena el hombre fuerte. Hoy dicen que el hombre fuerte es este señor Peñate. Entonces, y que anda amedrentando a las diferentes estructuras. Y entonces yo pienso que, y yo les he dicho a la estructura, tienen ustedes todo el valor para poder denunciar todos estos atropellos que están cometiendo y aún así quieren reelegirse en este nuevo directorio. Entonces yo considero que el caso de Zimbabue también es parte de esos amaños, de ese blindaje que tienen los hombres fuertes que se hacen del fútbol. Ok, adicionalmente, William, de todo lo que hemos conversado con Chalo y el licenciado Vázquez, tomando de partida a la FIFA y cayendo en nuestro país, Maradona en algún momento arremetió contra Joao Avelán, si ustedes recordarán, decía la mafia no solamente está en Italia, Lo acaba cuando de él volver a militaba. decir. Correcto, lo acaba de volver a decir. De pronto señala a Michel Platini porque podría ser el aspirante de la UEFA a que pase a dirigir la FIFA, es lo mismo, Joseph Blatter lo va a poner y no vamos a salir de nada. Pero partiendo de eso, este tema es un mal endémico porque a Sandro Rosell se le está siguiendo una investigación también con el caso de Neymar, porque hizo y deshizo en el Barcelona, interpuso la renuncia y al final no pasa nada. Es decir, va a suceder lo mismo en El Salvador, aquí no pasa nada. Bueno, mira, tú acabas de decir un par de cosas, recordaste el caso Zimbabue, si bien recuerdo fue 2003, enero de 2003, si bien recuerdo. Y de ese caso Zimbabue no hubo castigos. Y curiosamente, ahora recuerdo dos nombres, uno de ellos, portero de la selección y capitán de la selección, que estuvo totalmente involucrado en este caso de amaños, y por este caso de los amaños sí fue castigado de por vida. En aquel momento... ¿Quién fue? ¿Raimundo Montes? No. En el caso puntual. Fue Dago Portillo. Y de hecho a Dago Portillo en ese momento se le preguntó casi las mismas cosas que se le preguntaron hoy, y él dijo de que fue casi el mismo argumento, de que no recordaba, de que estaba confundido, etcétera. A mí me pareció haber visto un déjà vu en ese momento, últimamente. Cuando, sí. Y otra de las personas que participó que viajó a Zimbabue, está íntimamente ligado con el cuerpo técnico de la selección nacional. A mí me parece de que hay situaciones allá adentro de que se deberían investigar y que a la vez deberían de dársele otro tipo de tratamiento. Me tengo la impresión de que con ese caso de los amaños, si lo traemos a colación al territorio salvadoreño, los directivos tenían que haber dimitido, tendrían que haber renunciado. Yo, de hecho, fuera de cámara se lo preguntaba a Chalo, que si se diese una situación grave en una presidencia de él, si él estuviera al frente del fútbol nacional, si él dimitiría, si él se iría por una situación. Él dice que sí, pero para mí, a raíz de tanto escándalo, cuando fue el caso Zimbabue, el presidente de la Federación de Fútbol era don Beto Torres, era Beto Torres. Y Beto Torres al principio la tomó contra los medios de comunicación, la tomó contra los periodistas. En esa época no éramos en el país no teníamos la tecnología como hoy, que tenemos Facebook y Twitter, con el caso Zimbabue. Y que muchos mencionaban que Roger Barberena le había ayudado a llegar a la presidencia. Claro. Eso es lo que se manejó en esa época. Sin embargo, siempre han sido los medios como los señalados por venir y hurgar y poner en la mesa esos temas tan graves. Yo creo, sin embargo, yo creo una cosa, que en el caso de los amaños aquí no se va a profundizar más, a no ser de que llegue una nueva junta directiva, que la gente que esté ahí tome sus cosas y se vaya a descansar a sus casas. Perfecto. William, permítame un ratito, vamos a hacer una pausa, regreso con usted. Vamos a seguir conversando sobre la nueva cara de la selecta Cuscatleca y, por supuesto, no se nos olvida Luis Ángel Firpo, el cuadro manudo, el cuadro pampero, como usted lo quiera llamar,
se resiste a bajar a la segunda división y por ahí se conocen una gran cantidad de argumentos, que le quiere comprar la categoría a otro equipo, que quieren invitar a 12 al circuito nacional de 10 a 12 equipos. Mucho más, pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores, un placer que nos sigan sintonizando. En este bloque vamos a hablar puntualmente sobre el cuadro ultralempino, el representativo del granero de Occidente, Firpo. Pierde la categoría, William, y por ahí se habla de asamblea legislativa, como varios jugadores amonestados, que no sé qué es lo que tienen que estar haciendo en la asamblea, hablando con diputados, de un decreto como ya se ha dado en el pasado para salvar la categoría, de comprarle la categoría. ¿Cómo es posible que en el mundo entero River bajó a segunda división? La vecchia señora del calcio italiano, la Juve, bajó a segunda división y al Milan inició con menos 10 puntos. Sí. Indistintamente que Silvio Berlusconi, el hombre fuerte, era el primer ministro de Italia. ¿Cómo es posible que aquí todo es negociable en este país? Porque todo es posible en El Salvador, principalmente. Es uno de los tantos paradigmas de este país. Pero a mí, yo esperaría que si todavía les queda un poco de dignidad a la dirigencia de la primera división, que sé que ahí hay gente buena, hay algunas personas que son honestas, etcétera, de que no permitan un chanchullo, como se dice en la jerga salvadoreña, no permitan un chanchullo más y que un equipo que ya descendió, que tiene que bajar, iniciar el proceso de competición, porque no solamente es un tema deportivo, es un tema de ejemplo a la sociedad, de venir y decir, este perdió, hay que darle chance al otro para que venga y pueda demostrar sus capacidades. Firpo bajó a segunda división y tiene que empezar en segunda división. Y yo lo reitero, Firpo tiene que bajar a segunda división. Para muchas personas, yo soy originario de Usulután, Santa Elena, al igual que mi papá. Sí. Y mi papá militó en Luis Ángel Firpo. Y Firpo tiene que bajar a segunda división. Es que es parte de la institucionalidad. Chalo. Definitivamente lo que sucede es que, como decíamos, ¿verdad? Aquí todo sucede, aquí todo pasa. Y ya desde antes de que ya se ventilaba que Firpo bajaba, ya andaban cabildeando la decisión de invitar dicen que hasta los del Águila, más. Por cualquier cosa ya andaban cabildeando también. Sí, andaban ya con la propuesta de ¿estuvieron a punto de bajar? Sí, estaban 6-4 en la primera división. Entonces, esa es la verdadera situación del fútbol, que aquí manosean todo, no hay un respeto, no hay un orden, y si es un caos, en ese sentido no puede haber una salida fructífera de nuestro fútbol. Ok, Vicente, sobre ese tema, por favor. Sobre ese tema yo puedo hablar mucho porque conozco bastante del caso. Recuerdo hace aproximadamente 4 años se rebuscaron con subir 12 equipos porque pretendían salvar de una u otra forma al 11 municipal. Y en ese tiempo preparaban 12 equipos, invitar a uno, a otro, y eso no es nuevo. Siempre lo hacen cuando es un equipo grande el que baja o el que tiene el poder de poderse defender dentro de la primera división. Cuando es un equipo pequeño, por ejemplo, como el Juventud Independiente, nadie se interesó. Y ese era un proyecto más sano. Pero ¿cuál es el problema? O sea, como es chiquito, que Dios lo bendiga. En este caso ustedes pueden ver quiénes pueden apoyar esa propuesta. En el caso de la segunda división, el presidente está involucrado en todo eso y va a ser el próximo miembro de la junta directiva de la FedFood, el Alcides Ortez, el licenciado. Entonces, cualquier presidente que llegue a la FedFood, ojalá y fuera Chalo, no se lo deseo, va a tener problemas difíciles. Porque imagínense, el licenciado Ortez va a ser miembro de la FedFood y este equipo trató de comprar los árbitros en un repechaje contra el 11 municipal. O sea, ¿qué solvencia moral podemos estar disponiendo de estas personas? Ahora, yo le pregunto en algún momento al licenciado Vázquez a varias personas, mire, ¿qué lo motiva a llegar a la Federación Salvadoreña de Fútbol? De pronto la política está metido. Uno está con la Corte de Cuentas, le manda a la Corte de Cuentas y no hace de ello auditar. El otro está metido con un partido que manejaba en el pasado la Fiscalía, le mandan a la Fiscalía. Hubo un director de la policía que llegó con un equipo a sacar a un director, a un expresidente de la Federación Salvadoreña. Es decir, el tema político está metido en todo esto. O sea, ¿y cómo vamos a cambiar todo esto? Pero yo quiero acotar algo, Sergio, y realmente pues como aspirante al nuevo directorio.
que realmente si nosotros no tratamos de ordenar la casa, esta nadie lo va a ordenar, nadie nos va a venir, ni la FIFA. Entonces yo lo que quiero decirle es que en el caso, como tú tocaste el tema de que el por qué uno quiere llegar, su servidor quiere llegar por devolverle el favor a este fútbol que para mí fue grande. Segundo, sacarlo del estado sepulcral que está ahorita. Eso es lo que me lleva a mí, claro, porque el fútbol me ha dado todo. Pero siempre en el tema del ascenso y el descenso, es que el tema del ascenso y el descenso no es un tema de dignidad, es un tema de competitividad. Y si en el fútbol no hay competitividad en subir o descender, no va a haber transparencia. Y por eso es que a mí me castigaron en la FedFoot. Yo alegaba que el repechaje era un mecanismo de control y de transparencia. Pero con esas sinvergüenzadas que se dan en la FedFoot, ¿quién quería hablar de transparencia? Absolutamente nadie. Y así es que Firpo quiere bañarse en ese chorrito. Aquí que disculpen los amigos aficionados de Firpo, no le estamos hablando de ellos como aficionados, sino de la dirigencia que ha tenido la familia Méndez Flores en el equipo. Ok, William, voy siempre con este mismo tema, pero tú lo mencionaste, lo mencionó usted también. Jaime La Chelona Rodríguez, ex presidente del Instituto Nacional de los Deportes, INDES, ex seleccionado nacional, y que yo he tenido la oportunidad de invitarlo, pero que nunca tuve el placer de tenerlo acá para abordar diferentes temáticas. Señalamientos en el pasado con el tema de Carlos de los Cobos, pero también las graderías, la construcción, traslado de fondos de las graderías del estadio de Santa Tecla. Sí, él asegura de que el traspaso de fondos ha sido de forma legal. Sin embargo, los documentos lo señalan a él como una especie de amaño también acá, ¿verdad? También por la cercanía que él tiene con el equipo y obviamente con el partido en el gobierno. A mí, yo esperaría que la Corte de Cuentas... ¿El equipo de Santa Tecla? El equipo de Santa Tecla. Yo esperaría que la Corte de Cuentas también en este caso tome cartas en el asunto y verdaderamente sancione a los funcionarios públicos que particularmente han venido y han amañado documentos. Quiero agregar un poco algo, y ahí la prensa no dijo nada, y es el tema cuando mandó a traer Jaime a este muchacho Escudero, que lo camuflajeó diciendo que venía a hacer al técnico, que venía a hacer un estudio de las AFA, y de repente aparece el técnico del Santa Tecla. Entonces eso también hay que investigarlo, porque ahí hay... Bueno, usted tenía un estudio, Chalo, de las AFA. Pues sí, porque mi proyecto se ha cimentado. Prácticamente quien maneja las AFA son los que al final terminan poniendo al presidente, ¿o miento? No, ahorita no, porque ya está más o menos repartido los votos. 15 tienen las AFA, 15 la primera, 6 la segunda y 4 votos la tercera. Pero no es eso. Lo que sucede es que nadie dijo nada al respecto por la misma situación de que ahí hay amaño también. De este punto, por favor. Sí, mire, yo en el caso de Jaime he tenido la valentía, porque la vez pasada en esta entrevista te enseñé unos documentos donde Jaime Rodríguez decidía como presidente del INDES autorizar que la FedFoot utilizara dinero. ¿Cómo le puedo yo dar dinero a la FedFoot, aún siendo de una partida presupuestaria del gobierno que la administra el INDES, en esa forma sin control? En la Corte de Cuentas hay tanto proceso. Cuando no le querían pagar a Rubén Israel. Tanto proceso. Y es más, Jaime está más involucrado todavía. Si a Jaime Rodríguez en el tiempo de Carlos de los Cobos, la FedFoot le pagaba sus impuestos. La renta la pagaba la FedFoot. Si la renta es personal. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Jaime, para asignar recursos a una municipalidad, ¿por qué no los designó también a otras? ¿Por qué lo designó a un proyecto donde él es miembro directivo de la junta directiva de un equipo de fútbol? Por eso es que hoy en día, lastimosamente, yo decía en cierto comentario, algunos medios han sido permisivos, otros encubridores, y no han tenido la valentía. Porque yo les digo, en lo personal resulta difícil porque a uno ya no se le cree, a mí en lo personal ya no se me cree. Yo esto lo inicié hace aproximadamente 4 años, de venir denunciando desde la época de Rodrigo Calvo Hidalgo. Ahora, hasta este momento, nadie le ha dado seguimiento a cuántas sentencias ha habido por parte de la Corte de Cuentas, y se ha cumplido tan siquiera una, Rodrigo Calvo, una tan siquiera. Y ahora, vean ustedes ya el problema que se va a dar con los derechos de transmisión. Si ustedes vieron, los 2 partidos de la selección nacional actual ya no los transmitió... Contra España y contra Costa de Marfil. Sí, ya no los transmitió La Poderosa. La Poderosa en dueños de medios televisivos.
Entonces, eso va a generar otro tipo de problemas que hay que irlos viendo por la forma en que se están negociando estos derechos y donde nosotros no tenemos oportunidad de ver con transparencia cómo se realizan. Perfecto. Otra pausa. Volvemos, señores, en 8 puntos. Estamos de regreso, señores. Muchos dicen lavada de cara ahora con la selecta Cuscatleca, luego de haber sostenido 2 encuentros con España y Costa de Marfil. Otros dicen simple y sencillamente, hay 2.5 millones de salvadoreños en los Estados Unidos y en términos de mercadeo resulta interesante llevar a la selecta. William, un gusto que nos haya acompañado. Chalo, un gusto también. Igualmente, Sergio, un saludo. Licenciado Vicente, Gracias, un gusto. licenciado La Orden. Feliz Día del Padre para los tres. Amigos televidentes, un gusto. Feliz Día del Padre para todos los padres responsables. Ser buen padre no es aquel que hace muchas cosas por su hijo. El ser buen padre es lo que usted deja de hacer para con sus hijos. Pase buenas noches, señores. Será hasta otra oportunidad. Soy Sergio Méndez. Hoy martes 17 de junio del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día de mañana. El Señor los bendiga a todos. Todo me lo has dado, todo a manos llenas con amor. Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor. Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi